Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Bienvenidos. Ya está la tecnología para el control total que tendrá el anticristo en la gran tribulación, donde nadie podrá comprar ni vender si no tiene su marca, el 666, como nos los dice Apocalipsis 13, versículos 16 al 18. Todavía algunos cristianos piensan vivir ese tiempo cuando la palabra dice que nadie va a poder comprar ni vender. ¿Será que los líderes de la prosperidad o los mercaderes del evangelio no se han dado cuenta que sus negocios no podrán funcionar si no tienen esta marca? De seguro ignoran Apocalipsis 14 del 9 al 11, que dice que todo aquel que reciba la marca beberá el vino de la ira de Dios. Bienvenido al Escenario Profético Maranata. Gracias por acompañarnos. Hoy analizaremos las noticias de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que está sucediendo. ¿Hacia dónde vamos, Raúl? Hola, Dios los bendiga en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy estaremos estudiando la palabra de Dios conforme a las profecías. La Biblia es la única que tiene profecías antiguas, claras y precisas para entender los últimos tiempos que estamos viviendo hoy. Lo que ningún otro libro le puede decir. El estudiar la palabra de Dios nos lleva aún a cosas mejores. El descubrir que podemos tener vida y salvación eterna en nuestro Señor Jesucristo. Lo que ninguna religión ni filosofía le puede ofrecer. El día de hoy vamos a estudiar el escenario profético Maranata. Acompáñenos. Y hoy estaremos tratando la cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno del grupo de los G77 más China, que van hacia un nuevo orden mundial para vivir bien, que se llevó a cabo en Santa Cruz, Bolivia, y que esto marca el desarrollo final de la plataforma del último gobierno humano, que es el nuevo orden mundial, de donde saldrá el anticristo. Escuchó bien, de donde saldrá el anticristo, el líder o personaje que gobernará mundialmente y que nos alerta y nos los dice Apocalipsis 13:7, que se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El vicecanciller boliviano destacó el rol que este conglomerado de países juega en la actual geopolítica global. Son los países que buscan una nueva configuración planetaria, una nueva configuración política. Que tiene como objetivo establecer un nuevo orden mundial. El propio secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, admitió la importancia de todos estos aportes. Por su parte, analistas consideran que organismos como el FMI no pueden seguir existiendo, como si se tratara de la vieja hegemonía unipolar después de la Segunda Guerra Mundial. La palabra de Dios nos dice claramente que esto será un control mundial que va a tener el anticristo. ¿Dónde nos alerta la palabra de Dios en Apocalipsis 13:7? Que se le va a permitir hacer guerra contra los santos y vencerlos. Estos santos son los que vivan y sufran la gran tribulación que nos describe Apocalipsis 20:4. Donde nos dice que van a morir decapitados. Ahora, en este escenario, ya no está la iglesia de Cristo, ya hemos sido arrebatados, como nos los dice Juan 14, del 1 al 3. La iglesia de Cristo, ya estamos en el reino celestial con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque para el arrebatamiento se necesitan salvos vivos, no solo decapitados, como lo describe Apocalipsis 24.
recuerde lo que nos dice Primera de Tesalonicenses 4, del versículo 16 al 18. Primero los muertos en Cristo y después nosotros, los vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Igual también nos los dice Primera de Corintios 15, versículos 51 al 52, donde claramente nos dice que no todos moriremos, sino que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Que le quede muy claro, para el arrebatamiento se necesitan salvos muertos y salvos vivos, y en Apocalipsis 24 solo hay decapitados, gente que ha muerto de una forma cruel y sanguinaria, siendo decapitada, como estos santos que van a sufrir en ese tiempo de la gran tribulación, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Estos serán los que no van a adorar a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y aquí van a tener su promesa de Dios, que van a volver a vivir y reinarán con Cristo 1000 años aquí en la tierra. Ahora, ante este escenario de globalización, donde todas las naciones van conformando el nuevo orden mundial y donde la palabra de Dios nos advierte que un hombre, un líder, va a gobernar el mundo entero, es tiempo de reflexionar y profundizar dónde ya estamos parados en el escenario profético final, para entender los tiempos que estamos viviendo ya. Y para ampliarnos más sobre este tema, el día de hoy tenemos un invitado. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, arquitecto Salvador Garza. Desde su perspectiva y conocimiento, ¿considera que las naciones de la Tierra están ya listas para tener un gobierno mundial? Sí, mira, Raúl, la globalización es algo que se ha venido intentando desde hace mucho tiempo. Si lo vemos desde los primeros imperios, llámalos babilónicos, llámalos medopersas, romanos, griegos, etc., vemos que todos tenían en común algo, que querían conquistar el mayor número de naciones, que querían conquistar al mundo. Incluso en el siglo pasado, en el siglo XX, vimos que Adolfo Hitler intentó hacer lo mismo. Quiso instaurar el Tercer Reich en Alemania y estuvo a punto de lograrlo. Y a partir de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, se estableció la Organización de las Naciones Unidas con el fin aparente de regular el derecho entre las naciones y evitar otra guerra de estas dimensiones. Pero su fin real es de poner los cimientos para establecer un nuevo orden mundial, el cual hasta el momento se ha establecido económicamente a través de un sinnúmero de tratados económicos, pero políticamente hay todavía muchos intereses que conciliar, y debido a las características humanas en cuanto a egoísmo, ambición, es difícil llegar a una conciliación pacífica, y entre más personas estén interviniendo, mucho más se complican las negociaciones. Por eso vemos muchas cumbres del G8, del G20, entre otras, y nunca llegan a acuerdos de paz. Los conflictos siguen: Corea del Norte contra Corea del Sur, Irak en guerra civil, Siria en la misma situación, Irán contra Israel, que amenaza con desaparecerlo, Israel contra Palestina, etc. Te puedo asegurar que el mundo no está preparado para una globalización política en estos momentos, para una globalización mundial. Arquitecto Garza, cuando se logre el consenso político en este nuevo orden mundial, ¿usted cree que de ahí salga un líder que tenga la dirección y el control mundial? Pues mira, ahorita las naciones, como lo hemos estado viendo, no están preparadas para tomar decisiones en grupo. El mundo había estado hasta hace algunos años, para ser exactos en la época de los 80s, bajo un sistema internacional bipolar, donde podíamos ver claramente dos megapotencias, Estados Unidos y la URSS, en una guerra armamentista sin freno conocida como la Guerra Fría. En 1989 viene la caída de la URSS y se queda por el momento Estados Unidos como la única potencia mundial. Pero lejos de solucionar estas cosas, provocó que otras naciones se unieran a la competencia por el poder, y hoy se habla, además de Estados Unidos y Rusia, de otras naciones como la Unión Europea,
China, Japón, India, Brasil, lo que hace que nuestro sistema internacional se convierta en pluripolar. Podemos ver que muy próximamente estaremos viendo alianzas entre países occidentales y de Medio Oriente para que de entre ellos salga un líder mundial que sea el que tome las decisiones de todo el planeta. Pero lo más viable es que esto sea a través de una guerra. Muchas gracias, agradecemos su participación, ha sido de gran bendición para todos nosotros. El día de hoy hemos escuchado a un profesionista, conocedor del tema que tenemos y que estamos tratando. Próximamente tendremos más profesionistas y maestros y escatólogos de la palabra de Dios. Esté pendiente en nuestros próximos programas. Y si usted aún lo duda, que viene lo peor con las guerras, la misma palabra de Dios nos habla y alerta en Mateo 24, del versículo 6 al 8, que habrá guerras y rumores de guerra, y nos dice claramente que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y hoy, en esta formación y el establecimiento del nuevo orden mundial, habrá obviamente inconformidades de personas, naciones y de reinos que provocarán guerras en diferentes lugares de la tierra. Y si usted cree que por la política pueda lograrse la paz y evitarse las guerras, cuidado, porque Mateo 24:12 nos dice y alerta claramente que la maldad se va a multiplicar. Y segunda de Timoteo 3, del versículo 1 al 5, va más allá, porque ahí nos da las características del carácter de los hombres de los últimos días que estamos viviendo ya, y que desafortunadamente serán los que van a tomar las decisiones importantes que van a afectar a todos los habitantes de la tierra, porque van a ser hombres sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, en una palabra, amadores de los deleites más que de Dios. Y la palabra nos alerta, a esto se evita. Y para que nos demos cuenta que esto va caminando en esa dirección, solo veamos lo que los medios de comunicación ya van difundiendo. Estamos en el año 2014, corren tiempos de grandes innovaciones y de avances tecnológicos. Son también tiempos de caos y conspiraciones, tiempos de destrucción económica y también étnica. La humanidad está en peligro, el cambio es inevitable. No es el fin del mundo, pero poco le falta. Se puede respirar el ambiente y tocarlo con la punta de los dedos. ¿Cómo será nuestro futuro mañana, en un año, de aquí a una generación? De diferentes formas, la palabra de Dios se va cumpliendo y nos va alertando. Y con este carácter de los hombres de los últimos días y la maldad multiplicada, pues que no le quede la menor duda que por medio de las guerras será como tomará lugar y control el último gobierno mundial, que es el nuevo orden mundial, de donde saldrá el anticristo. Y ahora vámonos por partes. Vamos a entrar al orden cronológico que debe de suceder antes que aparezca el hombre de pecado, el inicuo, mejor conocido como el anticristo. Y para eso tenemos que irnos al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 7, donde nos describe sus visiones que tuvo en la noche y nos dice que la cuarta bestia, el nuevo orden mundial, será de una forma espantosa y terrible, la cual tiene unos dientes grandes de hierro que devoran y desmenuzan. Y aquí hay un punto en esta cuarta bestia que no debemos de olvidar. Tiene 10 cuernos. Y si nos damos cuenta, en este versículo aún no aparece el anticristo, por lo que debemos de ver que primero tienen que aparecer 10 cuernos en esta cuarta bestia. Y cuando vamos a Daniel 7:24, ahí nos dice claramente
que estos 10 cuernos representan 10 reyes, donde nos dice que primero se levantarán 10 reyes y escuchó bien, y tras de ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes va a derribar. Y ahora, un versículo antes, la palabra de Dios en Daniel 7:23 nos da una clave muy importante, porque nos dice que la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a los otros reinos, y escuche, y a toda la tierra devorará. Escuchó bien, estará en toda la tierra. A toda la tierra devorará, trillará y la va a despedazar. Y si regresamos de nuevo a Daniel 7, versículo 8, ahí nos dice que cuando él contemplaba los cuernos, está hablando de los 10, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. O sea que primero son los 10 cuernos y después el cuerno pequeño. Y escuche, delante de él fueron arrancados 3 cuernos de esos 10. Pero antes que derribe a estos 3, hay otro evento que sucede. Y de esto nos habla en Apocalipsis 17:12, y el versículo 13 nos dice que los 10 cuernos, los 10 reyes, que primero van a recibir autoridad estos reyes juntamente con la bestia, y estos tienen un mismo propósito, que entregarán su poder y su autoridad a la bestia. En conclusión, primero reciben autoridad y después el cuerno pequeño o el anticristo va a derribar a 3 de los 10. Y el cuerno pequeño, la misma palabra de Dios nos da una descripción clara y precisa de que está hablando de una persona. Y este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Así nos los dice Daniel 7:8, y también nos los confirma Apocalipsis 13:5, donde también nos da una información clave, que el anticristo tendrá autoridad por 42 meses, donde tendrá ese control total a través de la marca el 666. Y para darnos cuenta de que la cuarta bestia pronto estará conformada con esos 10 cuernos que afectarán a toda la tierra y sus habitantes, donde esta bestia devorará, trillará y va a despedazar todo a su paso. Y hoy Dios está utilizando los medios de comunicación para alertarnos de la aparición y entrada al escenario profético de la cuarta bestia. Las principales instituciones internacionales de moda oculta están fomentando una política de retroceso tecnológico y una reducción de varias miles de millones de personas de la población mundial. ¿Por qué? Porque el nivel de desarrollo del progreso tecnológico es directamente proporcional a la densidad de la población. Para que la élite sobreviva en una época en que se están agotando los recursos naturales, la mayoría de nosotros tiene que morir. La mayoría de nosotros tiene que morir. Cuando la cuarta bestia y los 10 cuernos ya tengan autoridad, habrá sed de poder y de controlar el Medio Oriente, porque el que tome control del Medio Oriente tendrá el control del mundo entero. Entonces esas guerras del fin vendrán, que ya hemos tratado, y es cuando aparecerá el cuerno pequeño, el anticristo, que derribará a 3 cuernos, 3 reyes, y se cumplirá lo de Daniel 11:21, cuando entre ese hombre despreciable que vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Entonces se cumplirá Daniel 11:39, cuando por medio de un Dios ajeno, y ese Dios ajeno es el mismo Satanás, lo que nos advierte Apocalipsis 13:2, el anticristo colmará de honores a los que lo reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Es cuando va a engañar a Israel para la confirmación de un pacto con muchos, como nos los dice Daniel 9:27, y para que con ese engaño Israel, que espera la paz, reparta su tierra, que fue heredada divinamente por pacto sempiterno. Ahora debemos entender que el anticristo debe tener ascendencia judía de la tribu de Dan, como claramente nos lo dice Jeremías 8, versículos 15 y 16.
El anticristo es el inicuo, el que va a traicionar a Israel, el que va a extender sus manos contra los que estaban en paz con él, y violó su pacto con Israel, como nos lo dice el Salmo 55:20, Daniel 9:27, que a la mitad de la semana romperá ese pacto. Y estos eventos están por suceder, y lo más importante, antes que aparezca el cuerno pequeño o anticristo, la iglesia de Cristo, que estamos buscando la santidad, como nos dice Hebreos 12:14, seremos arrebatados, y entonces vendrán esas tinieblas de tribulación que Isaías describe en el capítulo 5 y que Apocalipsis 6 también lo confirma, cuando se quite la paz en toda la tierra y se maten unos a otros. Ante la cercanía de todos estos eventos, yo no quisiera estar en los zapatos de esos líderes, pastores o guías espirituales que en su ignorancia de la palabra de Dios y en su soberbia se callaron y no alertaron a su congregación. ¿Qué cuentas entregarán a Dios? ¿Y de cuántas personas serán responsables porque se hayan perdido por no haber dado la palabra a tiempo, como se los pedía? Mateo 24:45. Entonces los alcanzará la profecía de Ezequiel 33, del versículo 1 al 9, donde claramente Dios advirtió que como centinelas anunciaran y dieran la voz de alerta a tiempo, y por callarse ante su congregación o grupo, ellos van a morir, pero la sangre de ellos Dios se la va a demandar a ese líder, pastor o guía espiritual. Ahora pregúntese, ¿cómo la van a pagar esa sangre? Iglesia de Cristo, despierta ya. Es hora de prepararnos, porque Jesucristo viene ya. El tiempo se nos ha acabado. Raúl, ¿serías tan amable de orar por todas esas personas que nos están viendo por los diferentes medios? Con mucho gusto. Padre amado, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos allegamos a ti pidiéndote que tu Santo Espíritu hable a todas las personas que vean este programa. Confórtalos, mi Señor, y dale sed de escudriñar tu bendita palabra para que caminen conforme a tu voluntad. Y las personas que nos van viendo y escuchando por diferentes medios, donde va llegando este programa, te invito, si nunca has confesado a Jesucristo, tu Señor y Salvador, hoy puede ser el primer paso para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y tú puedas tener salvación y vida eterna en nuestro Señor Jesús. Y si tú eres, repite después de mí: Señor Jesucristo, gracias por tu sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Desde hoy me rindo a ti. Quiero que tomes control de mi vida y desde hoy quiero que tu Santo Espíritu obre en mi corazón, en mi mente y en todo mi ser. Transfórmame para estar en santidad y nacer de nuevo conforme a tu palabra. Y desde hoy te declaro y te confieso, mi Señor y Salvador. Y Padre amado, te pido en el nombre de mi Señor Jesucristo, que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Y prepárame para ese día glorioso cuando tú vengas, esté listo y conforme a tu voluntad. Te lo pido y te lo ruego en el precioso y poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. No me queda más que decirles y desearles que el Señor los guarde, que el Señor los proteja de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra. Quiero dejar en claro que este programa es para alertar y motivarte a que busques cada vez más al Señor Jesucristo y escapar de estas cosas que sobrevendrán en la tierra. Le pido a Dios que te bendiga, que guarde a tu familia y a tus amistades, siempre recordando y que lleves este mensaje en tu corazón, que Jesús te ama y Maranata, que es el Señor viene. Sí, Señor Jesús, ven y ven pronto.